Me voy a mostrar cómo hacer un clonado de un repositorio hacia el servidor del estudio y a su vez cómo hacer commit push o lo que sería equivalente en un lenguaje un poquito más coloquial, sincronizar cambios con el GitHub de ese repositorio. La idea es que si tenemos un repositorio de GitHub como este, por ejemplo, en donde quiero hacer cambios, ediciones y quiero incluso además escribir código desde el servidor de RStudio y hacer y avanzar sobre los apartados de, por ejemplo, en este caso del repositorio de manuscritos, pues la idea es que yo lo pueda tener también clonado en el servidor y a su vez pueda yo hacer desde el servidor sincronizaciones con este repositorio en GitHub. Hago primero que nada, me voy a la página del repositorio verificando siempre primero que estoy iniciada, mi sesión está iniciada como mi usuario. Prefiero siempre ventana de incógnito en ese caso. Mi repositorio además normalmente siempre va a tener mi nombre de usuario al final. Voy al botón verde de la raíz del repositorio y pulso el botón de copiar y una vez copiado me voy a RStudio, pulso el botón Project, me doy cuenta de que no hay ningún proyecto abierto, Project None. En RStudio también me doy cuenta de que estoy iniciado como el usuario que corresponde conmigo. Voy a New Project, en New Project presiono versión Control y en versión Control Git. En repositorio URL es donde voy a pegar lo que tengo en memoria, control V para pegar. Y además me va a mostrar, primero que nada, la ruta del repositorio que termina normalmente en Git. No es la ruta que aparece en el navegador, en la barra de direcciones del navegador, sino es la ruta del repositorio Git. Y esto lo que me está indicando es que va a crear una carpeta que se llama exactamente igual que el repositorio, pero sin terminar en Git y sin toda la raíz anterior. Además me va a indicar que voy a crear ese repositorio en la carpeta Home de mi usuario. En el servidor cada uno de nosotros tenemos una carpeta de usuario, como la carpeta mis documentos, por ejemplo, de Windows, ¿no? Pues bien, la idea es que dentro de esa carpeta es donde va a crearse la carpeta unidad 0, asignación 99, mi manuscrito yo de Plempito. Ahí es donde se va a crear una carpeta que va a contener todos los archivos del repositorio. Pues bien, esa carpeta se va a crear en Home y eso en Linux se representa por medio de la virguilla o esta culebrilla, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo estuviera interesado en crear esa carpeta, o sea, que mi carpeta del manuscrito quedara dentro de otra carpeta más, pues yo la podría crear aquí, simplemente browse y new folder, crearía un folder nuevo y ya está, ¿no? Y entonces elegiría ese folder para guardar mi repositorio. Lo digo porque hay un estudiante que está en las dos materias, en biogeografía y en geomorfología, por lo tanto, lo ideal sería tener una carpeta que se llame geomorfología para todos los repositorios de morfología y una de biogeografía para los repositorios de biogeografía. En este caso, como voy a hacerme de cuenta de que yo no estoy nada más que en una de las dos asignaturas y por lo tanto, que es el caso mayoritario, y por lo tanto voy a guardar en virguilla, que significa, como digo, carpeta de usuario. Se va a crear un proyecto, pero me va a pedir primero mi usuario de GitHub. Yo voy a poner mi usuario de GitHub, primero el nombre de usuario y luego la contraseña. Los archivos se van a copiar y una vez se copien los archivos en el servidor de RStudio va a haber una serie de cambios, van a ocurrir una serie de cambios. Primero me va a mostrar que no estoy, que estoy en un proyecto. El proyecto tiene el mismo nombre que el repositorio. A su vez, la pestaña Files va a cambiar bastante, va a mostrar los mismos archivos del repositorio que estaban en GitHub. Y hay un detalle interesante y es que la pestaña Git ahora aparece porque estoy descargando un repositorio de GitHub que ya viene con unos archivos asociados del Git y me va a permitir hacer el control de versión y por lo tanto la pestaña Git aparece en RStudio porque detecta que lo que estoy clonando es un repositorio y además cuando vamos a la pestaña lo que vemos ya es que tenemos un archivo. Ese archivo es un archivo que crea el propio RStudio, que es un archivo del proyecto. Ese archivo no estaba en GitHub.
Ese archivo lo estoy creando directamente en el momento en el que cree el proyecto. Nótese también que aparecen en la pestaña de Git, aparecen dos signo de interrogación en un fondo amarillo. Eso significa que este archivo, un archivo que tiene eso, significa que es un archivo que está sin seguimiento por parte de GitHub. Luego lo vamos a añadir al seguimiento del control de versiones de Git, y lo vamos a poder subir mediante un procedimiento que lleva dos pasos, que se llama commit push, hacia el GitHub. Pues bien, pero primero que nada lo que voy a hacer es voy a hacer un cambio. Voy a abrir, por ejemplo, el archivo manuscrito.rmd. Ese archivo se abre encima de la consola en el panel superior izquierdo por defecto. Y bueno, esto es el encabezado, por ejemplo, del manuscrito. No voy a entrar en ese detalle porque vamos a hablar mucho de manuscrito en la materia. Y bueno, y ya además hay vídeos separados para eso. Pero la idea es que voy a poder hacer unos cambios aquí para poderlo hacer la muestra de cómo hacer la sincronización con GitHub. Voy a poner mi título nuevo. Voy a borrar, por ejemplo, esto que dice subtítulo de aquí. Voy a poner un nombre verdadero, estudiante, más falso que un billete de $200, pero nada, está bien. Y aquí, por ejemplo, en introducción voy a añadir un pequeño cambio también, para luego ver que se sincroniza todo a GitHub. Un texto de prueba. Bien, ahora el archivo aparece rojo y además con un asterisco, hay que guardarlo. Entonces lo voy a guardar, puedo guardarlo con el botón del disco. Y también puedo guardarlo con control S. Como yo siempre prefiero los atajos de teclado, pues control S para guardar. Se acaba de guardar y nótese que en la pestaña Git acaba de ocurrir un cambio. Ese cambio lo que me está diciendo es que un archivo que ya tenía seguimiento fue modificado, por eso la M dentro de fondo azul. Este archivo ya tenía seguimiento por parte de Git y lo que ha ocurrido únicamente es que se ha modificado. Entonces ahora, ¿cómo yo podría conseguir hacer esta sincronización con GitHub? Antes de hacerlo, tenemos que decirle a GitHub quiénes somos. No es el procedimiento que ustedes hicieron anteriormente de poner su nombre de usuario y su contraseña. No, ese procedimiento ustedes lo tuvieron que ejecutar para poder descargar el repositorio de GitHub. Porque es un repositorio privado y ustedes tenían que identificarse para poder descargarlo. Este procedimiento que toca ahora es quién está haciendo los cambios dentro de la carpeta, y esa persona tiene que identificarse antes de hacer el commit push, es decir, antes de hacer la sincronización a GitHub. ¿Cómo se hace eso? Pues bien, se va a la terminal, y en la terminal, pero no en la consola de R, que es esta que está aquí, sino en una ventana que es la terminal bash, en este caso un shell de Linux, y ustedes van a tener acceso a poder escribir un par de líneas de código que les van a permitir de bash, de Git en este caso, que les van a permitir identificarse ante GitHub. Entonces, esas líneas de código yo las voy a poner en la descripción del video. Así que bueno, el video, aunque solamente esté en el drive, tiene una pestaña de detalles, descripción. Ahí en la descripción voy a soltar estos dos comandos, y esos dos comandos lo que hay que hacer es editarle en primer lugar mi correo electrónico. Voy a usar el correo electrónico con el que me registré en GitHub, esto es obligatorio, y el usuario de GitHub. Notar importante el detalle de que voy a configurar de manera global mi cuenta de Git, y todo lo que yo deposite dentro de la carpeta personal del servidor ahora va a quedar siempre identificado como que los cambios se van a hacer atribuidos a hoyodepelempito@yahoo.com por vía de correo o por vía de username. Notar el detalle de que estoy usando el correo registrado en GitHub y el usuario de GitHub, no es el usuario del servidor RStudio. Entonces voy a copiar esta línea, ya que la tengo debidamente escrita, verifico que mi correo está bien, voy a pegarla aquí. Pueden usar el mouse. Bueno, yo aquí para pegar voy a utilizar, aquí no se usa en la ventana de bash, en la terminal, no se usa control V o control V, sino que se usa control shift V como método abreviado de teclado. Y a continuación enter, y esto va a crear un pequeño archivito oculto dentro de la carpeta personal del servidor, en donde me va a saberse que todo lo que caiga dentro de esa carpeta corresponde a ese usuario con ese correo y con este username. Voy a copiar esta
línea también, y ya estoy identificado. Entonces ahora estoy preparado ya para hacer el commit push. Un detalle importante, la identificación git config global username y username, esas dos líneas solo se hacen una sola vez en todo el tiempo que ustedes van a utilizar el servidor RStudio. Si ustedes intentan hacer esto, si ustedes intentan hacer cambios de su repositorio en una computadora donde ustedes descargaron con un RStudio desktop que ustedes descargaron en una computadora de ustedes, les va a pedir que se identifique, por supuesto, pero siempre que ustedes estén trabajando en RStudio y estén dentro de su cuenta de RStudio, siempre ya no van a tener que volver a hacer esta identificación nunca más, ¿ok? Entonces a partir de ahora cualquier commit push que ustedes hagan va a hacerse siempre con el usuario que ustedes identifiquen y no va a pedirle ya hacer este proceso. Bien, ahora voy a marcar en aspas los archivos que cambié, esos archivos que me interesa sincronizar hacia GitHub, y primero presiono commit. Luego de presionar commit voy a escribir un mensaje de commit, un mensaje de acometida. Ese mensaje es un mensaje en el que yo resumo cuáles son los cambios que hice. Bueno, pues incluí texto de prueba. Tengo que presionar el botón commit. Atención, por favor, no presionar nunca este botón. Tengo que presionar el botón commit. Primero que nada, no puedo irme a otro lugar. Tengo que presionar ese botón commit después de haber escrito un mensaje. Si no se escribe mensaje, no se puede presionar el botón commit, así que hay que escribir un mensaje obligatoriamente. Luego me va a decir que se hicieron dos cambios, que dos archivos fueron cambiados. Hubo en total 18 inserciones, 5 borrados, y me dice además cuál es el archivo que fue añadido al seguimiento, que ese. El otro fue un modificado. Voy a cerrar esta pequeña ventana y ahora puedo presionar push. Si cerrara aquí, podría presionar este botón de push, que es exactamente igual, ok, no hay problema. Entonces en push tengo que poner mi usuario, primero que nada lo va a pedir, y luego tengo que poner mi contraseña de GitHub, no del servidor RStudio, ok. Y ahora mis cambios se van a sincronizar, y además el mensaje que debe salir es este, de un commit anterior, que es un hashtag, un hash de commit anterior, me va a pasar a un hash nuevo, y me dice que va de la rama master a la rama master. Esto no tiene mucho interés, lo importante es que aquí sí tienen ustedes que tener claro que si aparece un mensaje tal como fatal o algo así, es porque precisamente no pusieron bien el usuario o la contraseña, o los dos. Voy a cerrar ahora aquí y voy a cerrar nuevamente aquí, y ahora me voy a ir a mi repositorio. Voy a actualizar. Fíjense que el último cambio fue hace 15 minutos cuando acepté, por ejemplo, la invitación de hacer esta asignación, pero voy a actualizar la página y me dice que el cambio, por ejemplo, ocurrió hace un minuto, y además con el mismo hash que me apareció allá. Y notaré además que mi archivo manuscrito.rmd, primero que nada también aparece este otro archivo que no estaba, y manuscrito.rmd va a aparecer, aquí antes había un título que decía mi playa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya aparecen los cambios que yo realice. ¿Por qué todo esto es importante? Porque cualquier cambio queda registrado aquí. En la lista de commits, cuando hacemos muchos commits, nosotros podemos ver cuáles fueron todos los cambios que hicimos. Si voy al botón, voy a volver otra vez, donde dice el commits, le voy a entrar al número de commits que hay, y voy a entrar al último, y me va a mostrar además los cambios realizados. Como son archivos de texto, el seguimiento es posible. Entonces, bueno, fíjense, aquí en rojo aparece lo borrado, en verde lo añadido, y así puedo hacer un control de versiones. Este archivo, esto se refiere a manuscrito.rmd, y esto se refiere al archivo que se creó desde cero, por lo tanto aparece todo verde. Yo podría aquí poner comentarios, incluso yo podría avisarle al profesor Geofis, hice un cambio y a mí aquí me va a llegar algo, ok, me va a llegar un mensaje a mi correo electrónico. Y además también podría crear un ISU si tuviera problemas dentro de este repositorio, un nuevo ISU que yo cree, y ese nuevo ISU que tiene que tener un asunto, aquí yo pondría el título o el asunto del ISU, y aquí podría poner la descripción de lo que me está ocurriendo utilizando marcado Markdown. Lo interesante de esto es que yo puedo aquí describirle el error
perfectamente al profesor, el profesor va a poder verlo todo en detalle, pero como les he dicho siempre en esta materia, no importa por dónde me contacten, sea correo electrónico, sea WhatsApp virtual, sea GitHub, sea por donde sea, siempre yo voy a intentar responder lo más pronto que pueda, pero necesito mensaje de error y por supuesto, además de mensaje de error, necesito que ustedes y hayan hecho intento y avancen sobre el problema. Aquí no es necesario mencionarme con @geoffice, si se quiere hacer se hace, pero si no me mencionan me va a llegar una notificación. Tengo problemas, por ejemplo, ¿no? En el caso de la caja anterior dentro de Commit, sí necesito que me hagan mención, porque si no entonces no me doy cuenta de que, o sea, me doy cuenta como quiera, pero no me llega una notificación. Bien, bueno, y entonces ahora voy a hacer otra vez, voy a hacer otro cambio, un cambio nuevo. Voy a decir, bueno, mi título nuevo, nuevísimo. em, Me arrepentí del... No, no me arrepiento de nada nunca. Del título anterior. Entonces, ahora, bueno, más texto de prueba. Que no he guardado, no aparece nada nuevo en la pestaña Git, pues voy a guardar. Y ahora voy a darme cuenta de que hay otra vez aparece ese archivo manuscrito.rmd como modificado, como modified. Entonces voy a hacer el commit otra vez para que se vea que en esta ocasión no tengo que volver a hacer este procedimiento otra vez de identificarme. De identificar y decir quién soy a través de la terminal. Eso se hace, como digo, reitero, una sola vez. Y desde que se hace una sola vez, ya no hay que volverla a hacer, siempre y cuando utilicen el servidor RStudio. Voy a marcarlo, commit, hice otro cambio y voy a presionar el botón commit después que escribí mi mensaje y me dice, me hace un resumen de los cambios realizados y el mensaje de commit. Y ahora voy a hacer un push, voy a empujar hacia el servidor, hacia GitHub, perdón, y primero mi usuario, luego mi contraseña, y se supone que si la he puesto bien, aquí me va a decir que pude hacer otra vez y ahora tengo un nuevo hash de commit que pasamos del anterior al actual, que es este. Voy a irme ahora a la pestaña de donde tengo el GitHub y donde tengo mi repositorio, y aquí voy a darme cuenta de que hace 37 segundos hubo un commit y ahora hay 3 en lugar de 2 como había antes. Puedo ver el cambio y aquí está. Esos son los cambios que se han realizado. Pues bien, y entonces notemos además que esta pestañita, bueno, se abre por separado, pero se puede, se debe cerrar, no se debe dejar ahí abierta. Pues bien, en resumen, la idea de la sincronización en GitHub pasa por un proceso de 2 pasos. La primera vez hay un paso cero que hay que considerar como identificación, pero siempre luego este proceso va a realizarse en 2 pasos que implica el marcado de los archivos, commit, push, ¿ok? Entonces, bueno, en resumen, tengan claro que el lugar más seguro para ustedes tener su información es el GitHub, y este procedimiento yo he explicado aquí les sirve para precisamente poder hacer un seguimiento de los cambios que ustedes han realizado a lo largo del tiempo. Siempre va a ser más seguro tener su manuscrito y todas las asignaciones que yo le voy a enviar a lo largo del semestre, siempre va a ser mejor tenerlo en el GitHub que tenerlo en el servidor RStudio, porque ninguno de esos medios tiene todas las protecciones que tiene actualmente el GitHub.